Medidas de posición para datos agrupados. El día de hoy es nuestro tema. Muy buenas tardes, chicos. Empezamos. Cuando hablamos de medidas de posición, pues las medidas de posición dividen un conjunto de datos en grupos con el mismo número de individuos. Conocemos tres medidas de posición, ya lo hemos visto en la clase anterior para datos no agrupados, ahora son para datos agrupados. Quiere decir que va a haber intervalos. Tenemos tres, los cuartiles, los deciles y los percentiles. Cuando hablamos de cuartiles, hay más que tres cuartiles porque se dividen en cuatro partes. Hay los deciles, hay 9 deciles, pero se dividen en 10 partes. Los percentiles, hay 99 percentiles, pero se divide entre 100 partes. Para hallar los cuartiles, para datos agrupados, tenemos nuestra fórmula, que viene a ser, no podemos hallarlo por Excel en forma directa, tenemos que aplicar fórmulas. El cuartil es Q de K, va a ser igual al límite inferior del cuartil más. Aquí es la posición del cuartil. Mi primer paso va a ser hallar la posición del cuartil. ¿Y esa posición dónde la voy a ubicar? La voy a ubicar en la frecuencia absoluta acumulada. Luego de ahí, de esa frecuencia absoluta acumulada, voy a hallar, me están pidiendo la frecuencia absoluta acumulada anterior. Ya sabemos que la anterior es la que está atrás. Y necesito, bueno, es la única que nos están pidiendo la amplitud. La amplitud, ¿cómo se halla? A ver, ¿quién me dice? ¿No se acuerdan? La amplitud se halla, siempre se va a hallar límite superior menos límite inferior. Dada la siguiente distribución, determinar los cuartiles. Cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Nos vamos a Excel. Acá está. Observo que mi tabla está para completar. Ese es mi primer paso. Si observo que la tabla está para completar, entonces primero completo la tabla. ¿Cómo se llama F mayúscula I? Vilcas. Profesora. ¿Cómo se llama F mayúscula I? Frecuencia absoluta acumulada. ¿Y cómo se halla la frecuencia absoluta acumulada, Vilcas? Sumando, en el primero se traslada el 5. Traslado el 5, perfecto. Y después se va sumando en zigzag. ¿Ya qué sumo? Pues en el siguiente, dime. 5 más 9. Perfecto. Y luego arraso nada más. ¿Qué más me falta hallar? Vilcas. Profesora. ¿Cómo se llama esto? Amplitud. ¿Y cómo se halla la amplitud, Vilcas? Es la resta del límite inferior y límite superior. Entonces, límite superior. ¿Es límite superior menos límite inferior o límite inferior menos límite superior? Superior menos límite inferior. El superior menos el inferior. ¿La amplitud siempre es la misma o varía? Es la misma. Es la misma. ¿Qué más me falta hallar de mi cuadro? El total. ¿Y cómo se halla el total? Igual. Es la suma. O suma ya. Y suma. Aplico Contar. suma. Ya. Y se sombrea todos los datos. Ya. Cierro paréntesis y enter. Cierro paréntesis. Perfecto. Ok. ¿Cuál es
el primer paso, Vilcas, para yo aplicar la fórmula? ¿Cuál era el primer paso? Saber qué cuartil pide. ¿Ya? ¿Cuál cuartil me pide? ¿Cuál El es el 1. cuartil 1? ¿Pero qué hago primero? Ya sé qué cuartil me pide. Perfecto. ¿Y cuál es el primer paso? Ya sé qué cuartil me pide. ¿Qué voy a hallar primero? Yo lo dije. Vamos a hallar la posición del cuartil. ¿Cómo se halla la posición del cuartil? K por N entre 4. Entonces, ¿cuánto vale K? 1. Sería 1 por N. ¿Y cuánto 100. vale N? 100. 100 entre 4. sería 25. ¿Y este 25 dónde lo encuentro? ¿Dónde lo busco? En la frecuencia absoluta acumulada. Perfecto. ¿Y dónde se encuentra este 25? En el 39. Perfecto. ¿Qué va a ser? ¿Cómo se va a llamar esto? ¿Cómo se va a llamar? Posición. Es la posición, perfecto, pero se va a llamar, escúchame, se va a llamar frecuencia absoluta acumulada del cuartil 1. 1. Pero a mí me piden, está bien, la frecuencia absoluta acumulada, pero también, ¿qué más me pide la fórmula? Me está pidiendo el anterior. ¿Y quién viene a ser el anterior? El 14. Claro, el 14. Este aquí vendría a ser la frecuencia absoluta acumulada anterior del cuartil 1. Perfecto. La amplitud, bueno, es la misma. 10. 10. ¿Y pero qué más me pide? Ah, me piden el límite. ¿Cuál vendría a ser el límite inferior? 20. Claro, siempre lo voy a buscar donde esté la 20. frecuencia, claro, siempre lo voy a buscar donde esté la frecuencia absoluta acumulada del cuartil. Por lo tanto, va a ser 20. Entonces ya tengo todos mis datos, vamos a reemplazarlo en la fórmula. Mira, por favor, Vilcas, muy buena intervención. Muy bien, Vilcas. Miren cómo me piden el límite inferior, 20 más, abro paréntesis, 1 por el paréntesis que está acá. Otro porque hay una resta. 2 paréntesis juntos. ¿Qué hago? Dice la posición, K por N entre 4. ¿Cuánto vale K por N entre 4? Vale 25. 25. 25 menos la frecuencia absoluta acumulada anterior. ¿Cuánto vale? Frecuencia 14. 14. Cierro paréntesis porque ya terminó mi resta, luego viene mi división. Abro paréntesis porque hay otra resta. Me dicen, ¿cuánto es la frecuencia absoluta acumulada? ¿Cuál es la frecuencia absoluta acumulada? 39, pues. Menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, 14. Cierro paréntesis, por la amplitud que vendría a ser 10. Y enter. Acuérdense que lo primero que vamos a hallar es la posición. Ahora vamos a hallar el cuartil 2. A ver. Vila. Vila González. Tomaiquilpe Chipana. Siguas Mendoza.
Raimundo Cabezas. Dígame. Ok, Raimundo. Me piden hallar el cuartil 2. Como sabemos, tenemos que hallar la posición. La posición del cuartil. Sí, mis. ¿Cómo hallo la posición del cuartil? A ver, dime. Más Más el total. 2 por el total de datos entre 4. Entre 4. Entre 2. No. Entre 4. A ver, entre 4. Ya hemos hallado la posición del cuartil. ¿Dónde busco este 50? ¿Dónde lo voy a buscar? En la tabla. Ya, perfecto. A ver, ¿dónde? ¿Dónde está? Pues dime, ¿dónde está? ¿En cuál? ¿En F minúscula? ¿En la frecuencia absoluta o en la frecuencia absoluta acumulada? Muy bien, Ananculi. Pero me gustaría, Ananculi, que me pusieras cómo se llama. Claro, Siguas. Muy bien. A ver, Siguas. Sí, Miss. Contigo estaba ahorita, ¿no, hija? No, estaba con otra, sino yo le respondí por el Raimundo chat. Cabezas. Sí, Miss. Raimundo, sigamos. Raimundo. Presente. Mis, digamos. ¿Qué más sigue, Raimundo? ¿Dónde vamos a ubicar la posición? Raimundo. Mis, en la tabla de Sí, pero ¿dónde lo ubico? frecuencia. Corre. Ananculín, no es solamente eso, te falta algo más, ¿ah? A ver, dime, Raimundo. En frecuencia absoluta, mis. Claro, lo vamos a... Ojo, si me dice frecuencia absoluta es FI minúscula. Se busca en la frecuencia absoluta acumulada. Esto quiere decir que lo voy a buscar, acá lo voy a poner en la FI mayúscula, la F mayúscula de ahí. Frecuencia absoluta acumulada. ¿Dónde está ubicada? Aproximadamente en el 71, ¿no es cierto? Aquí va a estar. Entonces aquí va a estar la frecuencia absoluta acumulada del cuartil 2. Del cuartil 2. Ahora yo les pregunto, ya tengo la frecuencia absoluta. ¿Qué más me falta? La frecuencia absoluta acumulada anterior. ¿Cuál vendría a ser? Raimundo. 39. ¿Cuánto? Mis. Raimundo, ¿cuánto vendría a ser? 39. 39. ¿Y cuál vendría a ser el límite inferior, Raimundo? 71.
el límite, ¿ah? Estamos hablando del límite, Raimundo. Acuérdate que aquí está el límite inferior, límite superior. ¿Cuál vendría a ser, Raimundo? 20. 20. No, Mira, aquí donde está la frecuencia absoluta es donde está el límite. ¿Qué número es el límite inferior entonces? 30. El 30. ¿Te das cuenta? ¿Y la amplitud? La 40. amplitud vendría a ser 10, pues. Vendría a ser 10. Entonces, a ver, observa por favor. Vamos a aplicar más. Me dice el límite inferior. ¿Quién es el límite inferior, Raimundo? Mis ¿Cuál es el límite inferior? Ya lo hemos hallado. 30.000. 30 más, abro paréntesis, que es por el paréntesis y luego el paréntesis de la resta. ¿Qué voy a restar? 100.000. No. Ajá. La posición. ¿Cuánto vale la posición del cuartil 2? 4.000. La posición del cuartil 2, ¿cuánto vale? Raimundo, 50.000. 50. 50, esta es la posición del cuartil, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior del cuartil 2. 39. 39. Cierro paréntesis, abro paréntesis porque hay otra resta. La frecuencia absoluta del cuartil 2. Frecuencia absoluta acumulada del cuartil 2. 9. ¿Cuánto? 9. 9, no, mira, acá está frecuencia absoluta acumulada del cuartil 2, 71. Menos la frecuencia absoluta acumulada anterior del cuartil 2, 39. 39. Cierro paréntesis, por la amplitud. 10 es la amplitud. Acá era la frecuencia absoluta acumulada anterior del cuartil 2. Muy bien. Vamos allá al cuartil 3. ¿Siguas? Sí, Miss. Ok, Siguas. Vamos allá la posición del cuartil 3. ¿Cuál vendría a ser la posición, por favor, Siguas? Más 3 por 100 entre 4. Perfecto. ¿Dónde la busco, Siguas? En la frecuencia relativa acumulada. Ya, ¿y dónde está ahorita, por favor? Dime. En el 92. Claro. Ok, Junior, en el 92. Perfecto, en el 92. Aquí vendría a ser la frecuencia absoluta acumulada del cuartil 3. ¿Y cuál? Ahí me piden el anterior, ¿sí o no? ¿Cuál vendría a ser el anterior? 71. Claro, vendría a ser la frecuencia absoluta acumulada anterior del cuartil 3. Perfecto. Muy bien. ¿Y cuál vendría a ser el límite inferior?
40. Correcto. Muy bien, Siguas, correcto. ¿Y la amplitud? 10. Muy bien. Aplica la fórmula, por favor, para hallarlo. Ay, Miss, ahí sí me olvidé. A ver, vamos, yo te ayudo. Empezamos con qué signo. Vamos, Siguas. Más. Mm, Dice límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior? 40. 40. Luego, ¿qué signo sigue? Más. Luego, ¿qué sigue? Sigue un... 75. Ojo, sigue un paréntesis. Entonces tengo que poner ese paréntesis. Ya, Miss. Luego veo que hay una resta. Entonces coloco un paréntesis porque hay una resta en una división. Entonces yo te digo, Ya. ¿la posición cuánto vale? 75. Perfecto. ¿Qué más sigue? Ah, ¿Aquí qué signo hay? menos Menos. ¿Cómo se llama esto? la frecuencia relativa acumulada. Pero dice -1. Menos 1. No, frecuencia absoluta, Ya, no relativa. Frecuencia ya. absoluta acumulada anterior del cuartil 3. ¿Cuál vendría a ser la frecuencia absoluta acumulada anterior del cuartil 3? 71. Correcto. Cierro paréntesis, entre, abro paréntesis. Dice ahora frecuencia absoluta acumulada del cuartil 3. 71. Frecuencia absoluta acumulada del cuartil 3. 32. Cuartil 3. Miss, eso no entendí. Aquí no ves 92, señor. frecuencia Ya. absoluta Sí, acumulada del Miss. cuartil 3. 92, Miss. 92. 92. Menos la frecuencia absoluta acumulada anterior. 71. Claro. ¿No ves? Los verdes, el tercero es puro verde. Eso me indica, pues. Ya. Ya, Cierro Miss. paréntesis. Paréntesis, porque es una suma. Luego por. Sé qué significaba. Siguas. La amplitud. La amplitud. ¿Y cuánto es la amplitud? 10. Ok. Colocámoslo solamente a 2 decimales. Muy bien. Ok. Muy bien, Siguas. A practicar mayormente las fórmulas. Tomaiquipe Chipana se encuentra. Ahora nos toca los deciles. Igualmente, los deciles también lo primero que yo tengo que hallar es la posición del decil para luego aplicar la fórmula. ¿Qué tengo que tener para yo aplicar la fórmula? Debo de tener el límite inferior, la posición del decil, debo de tener la frecuencia absoluta acumulada anterior del decil entre la frecuencia absoluta del decil. ¿Ok? Esta es frecuencia absoluta, no acumulada porque no es F mayúscula. Nos va. Dice, se tomó un examen y las respuestas fueron las siguientes. Calcular decil 3, decil 5, decil 7 y decil 9. Nos vamos a Excel. Pero observo que mi tabla falta completar. Cuando yo observo que la tabla falta completar, entonces lo primero que tengo que hacer antes de buscar la posición es completar mi tabla. Vila, ¿se encuentra Vila?
Toma Quispe. Purilla Moyano. Profesora, ¿la puedo hacer yo? A ver, Junior, muy bien. A ver, dime tú, Junior, primero. ¿Qué hay yo primero, Junior? Alvites. Ah, la frecuencia absoluta. A ver, absoluta. La frecuencia absoluta, pero la frecuencia absoluta y la tengo. No, FSB, en mayúscula. ¿Pero cómo se llama? Creo que es. Frecuencia sí. relativa. Frecuencia absoluta acumulada. Muy bien, Injante. Frecuencia absoluta acumulada. Eso es lo que vamos a hallar, Alvites. La frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué hago para hallar la frecuencia absoluta acumulada, Alvites? Se coloca el 5 y se suma en zigzag. Ya, se traslada el 5 y se Y, suma bueno, en zigzag. ¿Qué más? luego arrastra. Y luego arrastro. Muy bien, ese es el beneficio del Excel. ¿Qué más? ¿Qué más tengo que hallar? Profesora, no soy muy bueno con los nombres. La Pero amplitud. ya se halla la amplitud. Profesora, ¿me La- escucha? La amplitud. ¿Y cómo se halla la amplitud? Se resta límite inferior con límite superior. Límites. ¿Cómo me dices? ¿No te entendí? Límite superior con límite inferior. Perfecto. Y arrastro. ¿Qué más hallo, Junior? Luego, la suma. ¿Cómo hallo la suma? Pone más, suma, luego sombrea los datos y Inferior. Desinferior. Lo puedo hallar de esa forma, pero también lo puedo hallar de otra forma. Acuérdense. Sombreo y coloco autosuma. ¿De acuerdo? Ahora sí. ¿Qué voy a hallar primero? Alvites, ¿qué debo hallar primero? Ya completé mi cuadro. Que es el decil 3. Decir. el decil 3. El Decil. decil 3. Sí. Profesora, se me escucha bien, ¿verdad? Entrecortado por momentos. Bueno. Ya, dime, más. Más 3 por 100 entre 10. 3 por el n total de datos entre 10. Perfecto. Muy bien. ¿Dónde lo busco? A ver, 30, es el 14. ¿Es 30? Se busca en la frecuencia absoluta acumulada. Ya, perfecto. ¿Dónde está? ¿Dónde se encuentra ubicado? A ver. Ya, 39. Perfecto. Muy bien. Aquí va a ir, ojo, pero me piden frecuencia absoluta acumulada. Yo pregunto, ¿me piden? ¿Me lo piden? No, pero vamos a colocarlo porque de ahí me voy a orientar, ¿sí o no? Yo te pregunto, ¿qué me piden? ¿Me están pidiendo la posición? ¿Lo tengo en la posición como dato? Sí. Sí. ¿Tengo la frecuencia absoluta acumulada anterior? 14. Claro, el 14 viene a ser la frecuencia absoluta acumulada anterior. Esta es la frecuencia absoluta acumulada anterior del decil 3.
Este viene a ser del decil 3 también. Ahora, me piden la frecuencia absoluta. Cuando es minúscula, solamente es absoluta. ¿Cuál vendría a ser la absoluta? 9. Ojo, tú no te puedes guiar de la anterior. Tú te tienes que guiar de la frecuencia absoluta acumulada. Perdón. Perdón, es que confunde, como ese lado está sombreado. Yo Pero pienso que ese es justamente el- tú te tienes que concentrar. ¿Correcto, Francisco? es 25. Ajá, muy bien, es 25. Este viene a ser la frecuencia absoluta. Ahora yo te pregunto, ¿y cuál es el límite inferior? A 20. Ok, 20. ¿Y cuál es la amplitud? 10. Correcto. Ya tengo todo. Apliquemos la fórmula. Más A ver, más 20. Más paréntesis. Posición 30. dos paréntesis. Uno porque va a ver una división y el otro porque hay una resta en cada división. Bueno, en la parte del numerador. Vale. La posición. Esta es posición. ¿Cuál es la posición del decil? 3. 30. 30. ¿Qué más dice? Una frecuencia absoluta. ¿Pero qué más dice? ¿Qué signo sigue? Menos. Menos. Menos 39. Ojo, me está diciendo bien claro, frecuencia absoluta acumulada anterior. Menos 14 entonces. Cuando tú veas menos 1, es el anterior. Cierro paréntesis entre 39. ¿entre cuánto? 39. Acá 10, ojo, acuérdate que esta es frecuencia absoluta acumulada. 25. Acuérdate. Entonces, Y ¿qué me están 14. A ver, chicos. Ah, A ver, aquí hay que aclarar algo. Se me están confundiendo. Cuando es mayúscula, la F, es frecuencia absoluta acumulada. Pero cuando es minúscula, es la frecuencia absoluta. O sea, Entonces ¿cuántas sería veces se ha repetido el 25. dato? Entonces sería 25, profesor. Ajá, sería 25. Cierro paréntesis, cierro paréntesis. ¿Qué más? Por la 10. amplitud. Por 10. ¿Qué pasó? Ah, No sé. ya. No, yo había puesto dos paréntesis. Muy bien. Alvite, vamos a practicar otro, ¿ya? Miss, yo podía hacer, A ver, Dale, dime, vale. dime, hija. Dime. yo quería participar en este Miss. Ya, Rojas, vamos, infante, vamos. Tú puedes, vamos, infante. Vamos. Ya. Asterisco. Creo. Asterisco. 3 Más. Para yo empezar mi fórmula. Más. Ya, vamos, infante. más 3 más 3 Es por 5. 100. Acá es 5. Ay, me estoy equivocando. Sí, Miss, me estoy guiándome de otra fórmula. Ya, más 5 por 100 entre 10. Perfecto. ¿Dónde lo ubico? En 71, Miss. Frecuencia absoluta acumulada, 71. Perfecto. Muy bien. Este vendría, ojo, pero como a mí no me lo piden, no lo sombreo, pues, porque no me piden ese dato. Aquí mi fórmula para aplicar no me lo Ya, piden, Miss.
pero lo tengo que poner para referencia. O sea, va a ser la frecuencia absoluta acumulada del decil 5. Por eso lo coloco con decil ya. Y con color diferente. ¿Y cuál vendría? ¿Qué me piden? Ya, Tengo Miss. la posición, ¿no es cierto? Sí, Miss. Ahora, ¿cómo se llama? Eso se llama frecuencia absoluta anterior. Frecuencia absoluta acumulada, cuando es F mayúscula, Anterior. acumulada anterior. Sí, Miss. ¿Qué dato vendría a ser? 39, Miss. Ya. Frecuencia absoluta acumulada anterior del decil 5. ¿Cómo se llama? Me falta, ya tengo estos dos datos. ¿Qué más me falta? El de abajo. Frecuencia absoluta, Miss. La frecuencia absoluta. ¿Y cuál es la frecuencia absoluta, infante? 32. Claro, bingo, bingo, bingo. Es 32. Esa es la frecuencia absoluta. Me piden también la amplitud. ¿Cuánto es? 10, Miss. Me piden también el límite inferior. 30, Miss. Perfecto. Apliquemos la fórmula, infante. A ver, dime. Más 30, doble paréntesis, ¿Qué falta? 50, Límite, ya hicimos el límite. ¿Qué signo falta? más Ah, doble paréntesis ya. 50, 50 menos 32. ¿Mm? Es la frecuencia absoluta. Menos 39, Miss. Menos 39. Menos 39. ¿Ya? Cierra paréntesis sobre Entre. 32 Ahora sí. por Cierro 10. paréntesis Por 10. por 10. 10. Perfecto. Ok. Este 39 lo vamos a pintar, no lo habíamos pintado. Era del de acá, del anterior. Ahora sí. Muy bien, infante. Muy bien. Ahora sí. ¿Otro que desee participar? Yo, Miss Hernández. Hernández. Muy bien, Hernández. A ver, dime. Hernández Alcántara. Más 7 Más 7 por Hernández por 100 entre 10. por 100 entre 10. Ya, ¿dónde lo ubico? El 92. Ah, no, en el 92. ¿Seguro, Alcántara? ¿Hernández Alcántara? En el 100. ¿En el 100? ¿Dónde está 70, Hernández? No. El 71, el 71. En Es que me hablan acá el acostado. 71. Entonces vendría a ser el mismo del decil 5, ¿sí o no? Sí. Entonces va a ser la frecuencia absoluta acumulada, va a ser igual al decil 7. Entonces, como van a ser iguales, es lo mismo. ¿De acuerdo? O sea, son los mismos datos. O sea, el anterior, ¿quién viene a ser? El 39. O sea, vienen a ser los mismos datos del decil 5. Lo único que cambia es la posición. A ver, dime tú, apliquemos la fórmula. ¿Cuál sería? Más ¿Ya? 30. ¿Ya? Más
doble paréntesis, ¿Ya? 70 menos 39. ¿Entre paréntesis? ¿Ya? 25. ¿Qué falta? Hemos terminado el numerador. ¿Qué me toca? No Entre. más. Entre. No Estamos en entre. el numerador. Toca entre. 25. ¿Entre cuánto? 25. 25. 25. 25. Ah, no, 32. 32. 32. Cierro paréntesis. ¿Qué más? Por 10. Perfecto. Muy bien. Muy bien, Hernández Alcántara. No te me marees. ¿Otro que desee intervenir? Yo, mi Muñante. A ver, Muñante. Vamos allá al decir 9, Muñante. ¿Cómo sería? A mí. 9 Más 9 por 100. Más 9 por por 100 100. entre 10. Perfecto. ¿Dónde lo ubico, Hernández, Muñante? En la frecuencia absoluta acumulada 92. En el 92. Perfecto. Entonces, aquí va a ir Decir 9. claro, frecuencia absoluta acumulada del decil 9. Ahora yo te pregunto, ¿cuál vendría a ser el anterior? Porque mira, ya vamos, posición tenemos, hemos hallado ahorita. Este de aquí vendría a ser la frecuencia absoluta acumulada anterior del decil 9. ¿Quién vendría a ser? 71. Claro, el 71. Entonces vendría a ser la frecuencia absoluta acumulada anterior del decil 9, vendría a ser 71. Me piden, ¿cómo se llama? La frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta. ¿Y cuál es la frecuencia absoluta del decil 9? 21. Muy bien, vendría a ser 21. La amplitud. 10. Muy bien. ¿Y el límite? 40. 40. Perfecto. Ahora yo te pregunto. Vamos a hacer la fórmula. A ver, dime. Ya, más 40. Más 40. Más doble paréntesis. Ya. La posición que sería 70. No, que sería 70. 90. 90. Menos Menos 71 71. Cierro paréntesis. sobre Entre que sería 21. 21. Cierro paréntesis. 10. Por Por 10. Por 10. Por 10. 10. Correcto. Muy bien, Muñante. Muy bien. Un poquito más de seguridad, Muñante. Sí, me dice cómo estoy con mi bebé. No, todo se puede. Los hijos no son impedimentos. Más bien los hijos son una motivación
para seguir esforzándonos cada día más y más. Te felicito. Sí, Miss, es que como estaba renegando, tenía que pausar el audio cada ratito. No te preocupes, se comprende. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Pasamos entonces al siguiente. A los percentiles. Cuando hablamos de percentiles para datos agrupados, pues los percentiles también se obtienen a través de una fórmula. ¿De acuerdo? Igualmente que en los anteriores, primero se halla la posición del percentil y se ubica, esa posición se va a ubicar en la frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué otro dato más debo de conocer? Debo de conocer la frecuencia absoluta acumulada anterior del percentil que me pide. Y también debo de conocer la frecuencia absoluta del percentil. Absoluta, no acumulada, aquí es absoluta. Entonces, la siguiente tabla muestra las respuestas de un examen de 100 estudiantes del YALE. Me piden allá percentil 10, percentil 40, percentil 50, percentil 70, percentil 80 y percentil 99. Nos vamos a nuestra tablita en Excel. Muy bien. A ver, ¿quién desea completar la tabla? Yo mismo y antes. Muñante, ¿y ahí ahorita no intervino? Sí, es que como nadie participa, quería participar. A ver, voy a elegir yo. Tienen que participar todos. Muy bien. Arica Altamirano. Bendezú Mata. Miss, aquí estoy. Ok, Miss, Bendezú. Bendezú, ¿qué tengo que completar primero? la frecuencia acumulada, Miss. Frecuencia absoluta acumulada. Sí, Miss. Muy bien. ¿Cómo la completo? Miss, primero pongo el 5. Me acuerdo. Traslado el 5, ya, traslado el 5. El 5. Ahora abajo pone el 5 más, traslada el 5, selecciona el 5 más el 9. Sería el 5 más Más el el 9. Y así sucesivamente el 14 más el 25. Y aquí solamente ya hemos puesto la fecha, automáticamente el Excel lo hace. Sí, Miss. Muy bien. Luego, ¿qué más hallo? Luego tiene que hallar ¿La frecuencia absoluta? La amplitud. La amplitud, exactamente. ¿Y cómo sería la amplitud? Mi disculpe, cuando estaba en la clase de amplitud, ahí sí no he estado en clase, que estaba en mi otra clase. Ya, Límite escucha. Se superior. resta. Los A límites ver, inferiores. Ananculí, ayuda a tu compañera cómo se halla la amplitud. Ananculí, Límite superior con límite inferior. a ver, la amplitud, hija, se halla límite superior menos límite inferior. ¿De acuerdo? ¿Tomaste nota? Sí, mi. Muy bien. ¿Quién más sigue? Bendezú, ¿qué más sigue?
Como le digo, estas últimas clases no está entrando porque con el otro curso tengo exposición y no he estado prestando atención a clase. Por eso estoy viendo cómo Escúchame, desarrollar. por favor, cómo voy a desarrollar e intervienes en el siguiente, ¿de acuerdo? Ya, Miss, está bien. Ok. Mire, luego sabemos que toca el total de datos. ¿Cómo voy a hacerlo? Sumo, sombreo y hago autosuma. Luego, después de haber obtenido todos mis datos, mi tabla llena, recién voy a ver la posición. Esta fórmula pequeña es para hallar la posición del percentil. Y luego, ¿dónde lo voy a buscar? Voy a buscarlo en la frecuencia absoluta acumulada. Conilla, Sí, Miss. a ver, Conilla. Dime, por favor, cómo hallo la posición. La posición con la frecuencia acumulada. Ya, pero a ver, dime, primero aquí está la fórmula. K, ¿quién es K? K es 14. K viene a ser el percentil que me pide. El ¿Qué percentil percentil. me pide? Acá dice percentil. 10. Ah, entonces, ¿cuál vendría a ser K, el valor de K? 5. No, vale 10, hija. Percentil 10, 10 que diga Miss. es 10 10. por N. ¿Cuánto vale el total de datos? 14. 100. Vale 100. 100. ¿Entre cuánto? Entre 100. Entre 100. Entre 100. Perfecto. Sale 10. ¿Dónde ubico el 10? Acostado de la frecuencia acumulada, el 14. Claro, acá va a ser. Este va a ser la frecuencia, pero no ocupan la frecuencia absoluta acumulada. Acumulada. Vendría a ser la frecuencia absoluta acumulada del percentil 10. Ya está. 10. Pero a mí me piden la frecuencia, ya tengo la posición. ¿Cómo se llama? Acumulada. Frecuencia absoluta acumulada Frecuencia anterior del absoluta acumulada. percentil 10. ¿Cuál vendría a ser? 10. 14. 14 es la frecuencia absoluta acumulada del percentil 10. ¿Quién es el anterior? 5. Correcto, vendría a ser 5. Vendría a ser la frecuencia absoluta acumulada anterior del percentil 10. Luego me están pidiendo, ¿cómo se llama? Ahí sí me agarró mi... Se llama frecuencia absoluta. Frecuencia acumulada. absoluta. No, no va acumulada. Las acumuladas van con mayúscula. Aquí no es acumulada. Frecuencia absoluta. ¿Cuánto vale la frecuencia absoluta? 5. 5. Frecuencia absoluta. Nueve. Ahí sí. F. Es 9. 9 tiene que ser la frecuencia absoluta Acumulada. acumulada no. Es la frecuencia absoluta. ¿Y cuánto vale la amplitud? 10. ¿Y cuánto vale el límite inferior? 10. Perfecto. Vamos a aplicar la fórmula. A ver, dime. Más 10. Ya.
Abre paréntesis. ¿Cuántos? Abre paréntesis. ¿Cuántos paréntesis? ¿Uno, dos? 1. Dos paréntesis. ¿Por qué Va, dos? 2. Por la división y por la resta, ya. ¿Qué más? Ah, ya, 2. Ya de ahí viene lo que es, ¿cómo se llama? 10, La 10, posición, que es 10. la posición 10 menos 5, Ya. Cierra paréntesis. cierro Entre, paréntesis, entre 10. entre 10. ¿La frecuencia absoluta cuánto es? Ah, no, le falta 9. Ya. Cierro paréntesis. Ahora sí se cierra paréntesis Por. por 10. Ahora sí. A ver, Quedaría en 15,56. ok, con ella. Flores Espino. Flores Espino. Florindes Valdivia. Dígame, profesora. Florindes, a ver, vamos allá del percentil 40. ¿Qué hago primero? Más 40 por 100 entre 100. Perfecto. ¿Dónde ubico? Frecuencia relativa acumulada 39. No, 71. 71. Este va a ser la frecuencia absoluta acumulada del percentil 40. Perfecto. Pero a mí me piden, ya tengo la posición. ¿Qué me piden? Como profesora no la escuché. ¿Qué me piden? Ya tengo la posición. Ya tengo la frecuencia absoluta, pero acá me piden, ¿qué significa? Frecuencia absoluta anterior. Frecuencia absoluta acumulada anterior. ¿Cuánto vendría a ser? 39. Claro. Vendría a ser la frecuencia absoluta acumulada anterior del percentil 40. Luego me piden, ¿cómo se llama? Frecuencia absoluta. ¿Cuánto es la frecuencia absoluta? 32. 32. Siempre se busca la frecuencia de la frecuencia absoluta acumulada. De ahí se busca la frecuencia absoluta, ¿de acuerdo? Siempre. No de la anterior, sino de la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cuánto vale la amplitud? 10. ¿Cuánto vale el límite inferior? 30. Ok, vamos a aplicar en la fórmula. ¿Cómo sería? Más 40. ¿Más 40? ¿El límite inferior cuánto es? Más 30. Más 30. ¿Qué sigue signo? Abro doble paréntesis. ¿Qué signo sigue? Más ¿Cuántos paréntesis? doble paréntesis. ¿Qué más? 2.
Más. Mis 39. ¿Más cuánto? 40, Miss. A ver, Flores, Florindes. 40. Claro, es la posición, pues. Más 40. Menos. ¿32? Dice la anterior. Y esa F mayúscula la tengo que buscar en la frecuencia absoluta acumulada. 39, Miss. 39. 39. Cierre paréntesis. Entre 32. cierro paréntesis. Por 10. 10. Ok, Florines. Muy bien. Gutiérrez Caico. Gutiérrez Caico. Huamancayo Yaye. Injante Junes. Jauya Tataje. A ver, Injante Junes, dime. Vamos a hallar el percentil 50. Injante Junes. Dígame, profesora. Vamos a hallar el percentil 50. A ver, ¿cómo se hallaría? Más 50. Ya, 50. Entre 100. Por. Este es K, el 50 es K. Por N. N es 100. Entre 100. 100. Es 50. ¿Ese 50 dónde está ubicado? ¿En dónde se ubica el 50? A9. ¿9? En el 71, Miss. En el 71. ¿Viene a ser el mismo o no viene a ser el mismo? Viene a ser el mismo, pues. Sí, creo. Viene a ser lo mismo del 40. A ver, ¿cómo sería? Vamos a hacer la fórmula. A ver, todos, chicos, va a ser más límite inferior, que vendría a ser 30, más, abro paréntesis, dos paréntesis, porque hay una resta, la posición, que es 50, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, que vendría a ser 39, cierro paréntesis, entre, este es el entre, la frecuencia absoluta, que vendría a ser 32, cierro paréntesis, por la amplitud, que viene a ser 10. Y ya está. A ver, ¿cómo se daría el percentil 70? A ver, ¿quién me dice? Yo, Miss. A ver, dime. Apellidos. Infante. A ver, Infante, Infante. Miss. A ver, Infante, dime, ¿cómo vamos a hacer? Más 70 por 100 entre 100. Perfecto. ¿Dónde lo ubico? En 71, Miss. Perfecto. Entonces, por lo tanto, aquí también iría el percentil 70. Con los mismos datos, ¿sí o no? No van a variar. Sí, De frente a la fórmula, ¿cómo sería?
71. No, más 71. Más, ojo, me dice el límite inferior. Ah, me estoy equivocando. Es 30. 30 más, Más, doble paréntesis, ya, 70. la posición, Menos 39. Cierra paréntesis. Sobre 32 por 10. cierro paréntesis y recién pongo por 10. Perfecto. A ver, el percentil 80, ¿cómo sería? ¿Sigo, Miss? Más 80. A ver, vamos a dar oportunidad a tu compañero. Dice, más 80 por 100 Por 100 entre 100. entre 100. 80, ¿dónde lo ubico? 92. En el 92. Entonces, en el 92 va a ir la frecuencia absoluta acumulada del percentil 80. Luego, el anterior, ¿cuál vendría a ser? 71. Claro, aquí va a ir la frecuencia absoluta acumulada anterior del percentil 80, que vendría a ser 71. ¿Y cuánto vendría a ser la frecuencia absoluta del percentil 80? 92. No, frecuencia absoluta. 21. 21 viene a ser la frecuencia absoluta, miren. Esta es la frecuencia, FI minúscula. La amplitud, 10. y el límite inferior, 40. 40. perfecto, ya está. Aplicamos fórmula, más, empieza el límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior? 40. 40 es el límite inferior. Más, abro doble paréntesis, la posición, ¿cuánto es la posición? 80 menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, 71. 71, cierro paréntesis, entre la frecuencia absoluta, 92. 21. 21. Cierro paréntesis por la amplitud que es 10. Perfecto. A ver, ¿cómo hallo la posición? Más 99 por el total de datos entre Entre 100. Entre 100. 99. ¿Dónde está ubicado ese 99? 92, Miss. 99 está en el 92. 100. En el 100. Está en el 100. Está en el 100. No, no, pues Estaba en el 100. Acá va a ser la frecuencia absoluta acumulada del percentil 99. ¿Y cuál vendría a ser el percentil anterior? 92. Claro, vendría a ser la frecuencia absoluta acumulada anterior del percentil 99. ¿Y cuál vendría a ser la frecuencia absoluta del percentil 99? 100. ¿100? 8. 8. 8. 8. ¿Y cuál vendría a ser la amplitud? 10. 10. ¿Y cuál vendría a ser
límite inferior? 50. Perfecto. 50. Vamos a aplicar ahora la fórmula. ¿Cómo sería? Más 50, Más 50. doble Más paréntesis, 50, más doble paréntesis, doble paréntesis, más 99. ya, 92. 99, menos 99. Serían 92. 92. Paréntesis entre 8. 8 Por, 10. Por 10. perfecto. Muy bien, chicos. Han respondido todos muy bien el día de hoy. Los felicito por su esfuerzo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? En la tarea, ¿no ha dejado fórmulas o sí ha dejado, Miss? Acabo de fijarme y no tiene fórmula. Ahí están sus O lo- diapositivas. o En sus diapositivas están las en la fórmulas. diap- Y en la grabación que les voy a subir, ahí Ya, está Miss. también. Muy bien. Entonces conmigo será hasta la siguiente clase. Cuídense, chicos. Chao, Miss. Chao, Hasta chicos. luego, Chao. Miss.